Bueno, como se pueden dar cuenta, pues ya les mandé la tarea 10, aquí está, ¿sale? Y 11, tarea 11. Se vence en en la tarea semanal, se vence en 8 días y son dos archivos que les mandé, unas que se llaman diapositivas de gases y otra de pues las instrucciones. Aquí están las instrucciones. Consta de 3 partes que nos dice elaborar un cuadro sinóptico de las diapositivas, que ahorita vamos a ver, e investigar las siguientes leyes de los gases y elaborar un ejemplo de cada ley, ¿sale? Hay que investigar estas leyes. Son 9 leyes, son muy sencillas generalmente. Oiga, Hay que hacer profe, mucho. solo para verificar, no está compartiendo su pantalla, si es que la está compartiendo, si es que te ha de compartir, no nos está presentando nada. Gracias por avisar. Entonces, aquí está, son esas, la tarea 11. Entonces hay que elaborar un cuadro sinóptico de las diapositivas que vamos a ver, investigar estas 9 leyes con un ejercicio de cada una. Como les decía, no están tan difíciles cada de estas leyes. Nada más es pues, uno que otro despeje y sustituir. Y resolver los últimos 2 ejercicios que son muy parecidos al que vamos a ver ahorita en las diapositivas. ¿Sí? Entonces las diapositivas son estas. ¿Sale? Bueno. ¿Qué nos dice el tema? Ley de los gases ideales. Los gases ideales poseen las siguientes propiedades. Esto de los gases ideales es continuando con las leyes de la termodinámica, ¿sí? Están implícitos aquí en las leyes de la termodinámica. Pues ya con este tema pues acabaríamos las leyes de la termodinámica. ¿Qué nos dice? Tienen distintas cualidades o propiedades los gases ideales, ¿verdad? Las moléculas del gas se mueven a grandes velocidades, de forma lineal pero desordenada. Entonces, los gases, dan de cuenta que es como cuando la gasolina se evapora. ¿Qué es lo que pasa? Se mueve de forma lineal, o sea, del punto A al punto B, o sea que no hay unas curvas, no hay que vamos a hacer al punto C, ¿verdad? Vamos a hacer al punto A, B, C, no, nada más del punto A al punto B, es lineal su movimiento. No se van directamente, todos van al norte, todos van al oeste, todos van al sur, no, no hay una dirección. Están en forma desordenada, ¿no? Todas van de un lado para otro. No hay un orden, ¿sí? Simplemente nada más van del punto A al punto B. Esa es una propiedad o característica, ¿sí? Otra de sus propiedades es la velocidad de las moléculas del gas es proporcional a su temperatura absoluta. Es decir, si tienen mucha velocidad los gases, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a tener mayor temperatura. Si tienen poca velocidad los gases, van a tener poca temperatura, ¿sí? Es como decir, supongamos que este puntito que estoy moviendo tiene poca temperatura, tiene poca velocidad. Si tiene poca velocidad, supongamos que la pantalla, que ven ustedes aquí, es el piso, ¿no? Y el piso tiene rugosidad, como montañitas microscópicas. Entonces, si yo la muevo poquito, pues va a tener poca fricción. Es como si yo muevo la palma de mi mano en mi mesa, ¿no? Si la muevo poquito, ¿sí? Pues voy a tener poco movimiento y poca fuerza de fricción, ¿sí? Poca fuerza de fricción. Pero ¿qué es lo que pasa si yo la muevo rápido? Del punto A al punto B así, muy rápido. Como igual hagan ese experimento con la palma de su mano, si ya mueven rápido su mano en la mesa, pues van a empezar a ver fuerza de fricción y al haber fuerza de fricción, pues va a generar calor,
¿sí? Si yo la muevo rápido, pues va a haber más calor, más temperatura. Es decir, la velocidad depende y es proporcional a la temperatura. Si yo la muevo a mucha velocidad, el objeto, ¿verdad? O mi palma de mi mano, etcétera, pues va a haber más temperatura. Es como la gasolina. Si tiene más velocidad las partículas de la gasolina, pues va a haber más temperatura en el motor, ¿sí? Entonces es fundamental esta propiedad de los gases ideales. A mayor temperatura, a mayor velocidad, mayor temperatura. A menor velocidad, menor temperatura. Es básica esta propiedad. Otra propiedad nos dice, las moléculas del gas ejercen presión sostenida sobre las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Por ejemplo, un tanque de gas que ustedes se imaginen, ese gas del LP, el gas LP que todos utilizamos para, no sé, para la estufa, para el boiler, etcétera, pues son cilindros, ¿sí? Muchos son de 20 kilos, de 30 kilos, o estacionarios, que también son de forma de, como de salchicha, ¿no? Cilíndricos. Entonces, estos, al llenarse, los tanques, ¿qué es lo que pasa con las moléculas de gas LP? ¿Sí? La presión se va sobre las paredes del gas LP. De ahí la importancia que el tanque pues debe de ser de metal, ¿sí? La mayoría, o un buen material, un buen plástico que lo pueda sostener, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace años estaban sacando unos tanques de gas LP de plástico y dije, "Ah, caray, pues cómo va a estar el asunto, ¿no?". Pues sí, era muy buen material, dicen que soportaban bien, pero no sé si todavía lo seguían vendiendo o todavía lo siguen vendiendo. De hecho, son pocos. En general, debe de ser un buen material, sobre todo de metal, para que pueda aguantar esa presión del gas que va sobre las paredes del recipiente, ¿sí? Porque hay mucha presión. Llega tal su presión del gas LP que se convierte en líquido. Cuando nosotros movemos el tanque de gas, de repente creemos que estamos moviendo un líquido, ¿no? Y no, es el gas que se convirtió en, pues precisamente el líquido. A veces creeremos que ese líquido es agua, ¿no? Se le metió agua al tanque, ¿no? Se le metió agua al tanque de gas. No, es el gas LP. De haber tanta presión, pues se convierte en líquido, que ya cuando le abres y todo, pues sale bastante presión. Pero básicamente esto es lo que nos dice la tercera propiedad, que nos dice que el gas ejerce mucha presión sobre las paredes. Y básicamente todos los contenedores deben de ser de forma cilíndrica. No deben de ser cuadrados, ni rectangulares, ni hexagonales, ni de cualquier forma. Deben de ser cilíndricas. ¿Por qué? Porque precisamente como las partículas también tienen una forma ovalada o circular, es para que no haya choques entre las esquinas. Si si pusiéramos un tanque cuadrado o rectangular, pues ahí hubiera un poco más de choques. Entonces, en general, lo que se pretende es que se pierda la energía lo menos posible, ¿no? Esa es la tercera propiedad de los gases. La cuarta propiedad de los gases nos dice, los choques entre las moléculas del gas son elásticas, por lo que no pierden energía interna, ¿sí? Entonces, cuando chocan una partícula con otra, no pasa nada, son elásticas, ¿sí? Hagan de cuenta que esta G es una partícula y este que estoy moviendo también es otro, chocan y no pasa nada, se regresa, ¿sí? La misma energía interna que tiene es la misma que se regresa, ¿no? No es que choquen y ya, se paró. No, siguen chocando entre ellas, sí, siguen chocando todas siguen chocando. Si supongamos que todas estas letras son moléculas y chocan con esta que también es la que estoy moviendo,
chocan y se regresan, chocan, chocan. No pierde energía interna, las partículas siguen chocando entre ellas, ¿sale? Siguen chocando, ¿sí? Son elásticas, no hay ningún problema. De ahí la importancia que, vuelvo a repetir, que los contenedores del gas deben de ser de forma cilíndrica, ¿sí? Para que, en cierta manera, sigan chocando, ¿ok? La quinta propiedad nos dice, la atracción-repulsión entre las moléculas del gas es despreciable. ¿Sí? O sea, no es como la electricidad. La electricidad sí hay mucha fuerza de atracción, ¿verdad? O mucha fuerza de repulsión, como los imanes, ¿no? Lo ponemos en el refri, en un metal, pues hay mucha fuerza de atracción. O si volteamos el polo, pues hay mucha fuerza de repulsión. ¿Sí? Ahí, esas moléculas cargadas eléctricamente, pues hay mucha atracción o mucha repulsión. Pero en los gases no es así. En los gases no se atraen y no se repelen. O sea, nada más chocan entre sí, entre ellas. Nada más chocan. Si se llegan a ver en el camino, es porque cada quien tiene su trayectoria, ¿no? Cada uno tiene su trayectoria. Entonces, no es porque se atraigan, no porque esta molécula que se llama E, a lo mejor, con este puntito, se atraen. No, simplemente porque esta iba sobre su trayectoria y se obstaculizó la E. Pero no pasa nada, chocan y se repelen y se mueven, ¿sí? No es porque se hayan atraído, sino simplemente cada una de ellas tiene su propia, ¿qué? Su propio camino, ¿sí? Entonces, siguiendo con estas 5 particularidades o propiedades de los gases ideales, nos lleva a una fórmula que se llama la ley de los gases ideales, y es esta. PV es igual a nRT. ¿Qué significa P? P significa la presión que hay en el gas, V es el volumen que hay en el gas, la N es el número de moles, ¿sí? Que se supone que en química ya supimos que era. R significa, es una constante universal de los gases ideales que generalmente mide 0.0821 atmósferas litros sobre Kelvin mol, y T, que significa temperatura. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar ya sea a calcular la presión de los gases. ¿Qué presión tiene? Es muy importante, ¿verdad? Saber la presión, porque bueno, lo podemos saber por instrumentos. Sí, hay instrumentos que miden la presión de ciertos gases. Ah, pues tiene tantas atmósferas o tantos bares, ¿no? Porque también la presión se mide en bar o en atmósferas. También hay instrumentos que nos miden el volumen, ¿sí? Pero nosotros podemos calcular con ciertas condiciones, con ciertos datos. Hay y también hay ciertos instrumentos que nos pueden medir la temperatura, ¿no? El número de moles y la R, pues esto es variable porque generalmente debemos ir a unas tablas dependiendo del gas, cuántos moles hay y cuánto. Y la R, pues es una constante, que es como si fuera la constante de la gravedad, pero en este caso es la constante de los gases. Entonces, esta fórmula nos ayuda para calcular ya sea la presión, el volumen, el número de moles o la temperatura. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios, están relativamente sencillos. Ustedes como ya están en cuarto de semestre de la prepa, pues no tiene que haber ninguna dificultad porque se supone que ya sabemos despejar ecuaciones de primer grado sencillas con una sola incógnita. Entonces aquí nos dice ejercicio 1, calcular el volumen de 6.4 moles de un gas a 210 grados centígrados, sometido a 3 atmósferas de presión. Si se da cuenta,
Pues aquí nos dan 3 datos. ¿Cuáles son? 6.4 moles, que es N. N. Nos dan la temperatura, que son 210 grados centígrados, que es T. Y nos dan la presión, que es 3 atmósferas, P. Nos dice calcular el volumen. V, hay que calcular V, hay que despejar V de esta fórmula. R ya la conocemos. R vale 0.08, como les había dicho aquí. Esta es una constante de los gases ideales. 0.0821 atmósferas, litros, Kelvin, mol. Entonces, pues, básicamente, pues, nos dan todo. Nada más hay que despejar ¿cómo se llama? La V, que es el volumen. Vamos a hacerlo. Vamos a traer una hoja en blanco. Para que vean qué fácil es calcular por medio de esta fórmula la ley de los gases ideales, ¿no? Vamos a ponerle aquí ley de los gases ideales. Fórmula. Bueno, más bien aquí es fórmula. Fórmula de la ley de los gases ideales. ¿Sí? ¿Cuál es? Vamos a poner un poco más grande. La fórmula nos dice PV es igual a NRT. Vamos a ver que si es minúscula o mayúscula. Es minúscula. N, R. Ahí está. Esta es la fórmula que vamos a estar trabajando el día de hoy. Será un poco más grande. Ahí está. Esta es la fórmula. Es importante entender que con esta fórmula, vuelvo a repetir, podemos calcular ya sea la presión, el volumen, N significa el número de moles, R la constante y T temperatura. De todos modos, aquí lo vamos a poner. Presión, en atmósferas, V, volumen, en litros, N, número de moles, pues moles, son sus unidades. Lo que estoy poniendo en paréntesis, básicamente sus unidades. R es la constante universal de los gases, que es igual a 0.0821, ¿verdad? Atmósferas por litros entre atmósferas, litros, mol, grados Kelvin, ¿sí? O Kelvin. Básicamente, si se dan cuenta, pues aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Litros, atmósferas, atmósferas, mol, Kelvin. Aquí está. Que estoy moviendo aquí. ¿Sí? Bueno. Y pues la T, que significa temperatura. ¿En qué unidades debe estar? En Kelvin.
¿Cómo se calcula el Kelvin? Más pequeñito. ¿Cómo se calcula el grado Kelvin? K Kelvin. Es una escala igual que los grados centígrados o grados Fahrenheit, ¿verdad? Se pueden convertir a grados Kelvin. Es como decir, es lo mismo, es la misma sobre la misma escala, se puede decir. Kilómetros, metros, centímetros, milímetros, pues es lo mismo, ¿no? Son unidades similares, congruentes, que tienen que ver con la temperatura, que tienen que ver con el cero absoluto. Hay que hacer conversiones. Pues, ¿cómo se hace la conversión? ¿Verdad? Aquí nos dice que hay que sumarle a los grados centígrados 273. Entonces, grados Kelvin, o sea, K de Kelvin, es igual a grados centígrados más 3, 15. Así se calculan los grados Kelvin. Entonces, esta es la fórmula general de los gases ideales. ¿Sí? Volverlo a poner aquí. Está. Y el ejercicio nos da como datos lo siguiente. Datos. Vamos a ver los datos. Nos da la N, que es el número de moles. Entonces, N es igual, es minúscula, 6.4 mol o moles. Es un dato. Otro dato que nos dan, aquí está el primer dato, ¿sí? Segundo dato es la temperatura, 210 grados centígrados. Le ponemos T es igual a 210 grados centígrados. Que esto a su vez, ¿verdad? Aplicando esta, podemos calcular el Kelvin, ¿sí? Es decir, le vamos a sumar 210, vamos a ponerlo aquí, 210 grados más 273.15. Entonces aquí nos va a dar cuál es el resultado. ¿Sí? 273 más 210 son 400, ¿verdad? 83 grados, ¿qué? Centígrados. Digo, grados, ya, aquí ya son grados Kelvin. Aquí este ya se convierte en grados Kelvin o Kelvin. Algunos les ponen grados Kelvin, algunos nada más Kelvin porque es absoluto. Entonces son 483. Entonces aquí se va a convertir en 483.15 grados Kelvin. ¿Vale? Estos 210 grados centígrados son 483.15 grados Kelvin. ¿Sí? Acuérdense que deben de haber unidades congruentes. ¿Qué otro dato nos da el ejercicio? Pues nos da la presión, que son 3 atmósferas. Entonces, le ponemos aquí que es 3 atmósferas. P es igual a 3 atmósferas. Así esas son las unidades de atmósferas, como también son bares o milímetros de mercurio. ¿Sí? También son varias unidades, pero en este caso vamos a estar manejando atmósferas. ¿Sí?
Seguimos con el ejercicio. Esos son los datos, ¿sí? La fórmula es esta. Voy a ponerle aquí fórmula. Aquí es importante cuando estamos solucionando ejercicios, poner estas partes, ¿verdad? Datos, fórmula, ¿verdad? ¿Qué otra cosa después de la fórmula? Sustitución. Oiga, profe, una pregunta ahí. ¿Cuándo se Adelante. pone la R? Ajá, ¿O también se pone la R. después? Efectivamente, se pone la R, pero como habíamos dicho, pues ya es un dato conocido, ¿verdad? Que es, ¿dónde está? Está la R, es esta, ¿sí? Que es 0.0821, es un dato ya conocido, que efectivamente es este que está aquí, miren. ¿Sí? Ya no lo puse porque Semana pues ya no se pone. ya lo había. Entonces ya no se pone. Ya lo conocemos, ¿no? Sí, ya lo conocemos. Pues si quieren ponerlo, pues también no hay problema. O sea, también Ah, va, gracias. para que veamos precisamente que todo ya está, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos 4 datos, ¿sí? Es decir, ¿cuántos datos deberían de haber aquí? 5, pero es imposible porque si no fuera una ecuación de igualdad, pero como hay 4 datos explícitos y nos falta uno que es V, entonces aquí es básicamente sustituir. Nos pide aquí, bueno, antes de la sustitución, ¿ah? Incógnita. ¿Cuál es la incógnita? O sea, ¿qué nos pide? V, ¿verdad? Eso es lo que nos pide. Ay, ya perdí el ujú. Bueno, lo ponemos aquí, no lo sabemos. Entonces V no la sabemos. Aquí está. Lógicamente que hay que despejar. V, poner un poquito más grande para que se distinga, ¿verdad? Destaque. Entonces ahí está. ¿De dónde la vamos a despejar? Pues de esta fórmula. ¿Qué está haciendo la P con la V? Pues todos sabemos que está ¿qué? Multiplicando. Pasa al otro lado, dividiendo. Entonces, pues ya la podemos hacer, ¿no? Entonces, V es igual, poner aquí insertar una. Ok, ahí está. Bueno, entonces, NRT queda igual. Entonces quedamos NRT, ¿sí? Arriba, o sea, queda igual. Y P, como estaba multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces queda abajo la P, ¿sí? Con esta ecuación podemos calcular el volumen. Ya tenemos N, ¿cuánto vale N? 6.4. R, 0.0821. T, de temperatura, 483.15 Kelvin. Y la P, que significa la presión, es 3 atmósferas. Entonces ya tenemos todo. Lo único que nos resta hacer es, pues, hacer la talacha, ¿no? O sea, sustituir valores. ¿Sale? Entonces aquí ya estamos en el proceso de sustitución. Ahorita lo ponemos ahí, sustitución. Pero la N, ¿cuánto vale la N? Les había dicho que es 6.4, ¿sí? Mol por
R, ¿cuánto vale la R? Punto 008 1 atmósferas por litros sobre mol Kelvin. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más que no se confundan con tantas unidades. Vamos a ponerlo con paréntesis. ¿Sí? Aparte del por que está ahí, le ponemos el paréntesis. ¿Está? Por, fíjense, ya sustituimos la N, que es 6.4 moles, la R, que es 0.0821 atmósferas, litros, mol Kelvin, ¿sí? Bueno, así ya se puso. Ah, y falta la ¿qué? La temperatura. La temperatura es 483, paréntesis, 483.15 Kelvin. ¿Sí? Ahí está. Ya están sustituidos las tres variables del numerador. ¿Cuáles son las tres variables del numerador? N, R y T. Ya está la N, la R y la T. ¿Qué nos falta? Pues la presión. La presión son tres, ¿qué? 3 atmósferas de presión. ¿Sí? 3 atmósferas. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya hicimos toda esta parte de la sustitución, que aquí hay que ponerle a sustitución. Acuérdense que cuando solucionamos ejercicios, ¿verdad? Siempre debe de tener estas partes. ¿Qué partes debe de tener? Datos. Bueno, primero que nada, fórmula, datos, incógnita y sustitución. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, aquí nos marca un resultado de 84.56 litros. Le ponemos aquí 84.56 litros. ¿Sale? Ahí está. ¿Por qué da litros? Bueno, en primer lugar porque son las unidades del volumen, ¿verdad? El volumen son litros, que también pueden ser metros cúbicos, milímetros cúbicos, pies cúbicos, onzas, no sé. Pero en este caso son litros. ¿Por qué nos dio litros? Ah, bueno, porque mol, si se dan cuenta, está arriba. Con mol de abajo se, se cancelan, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí unas líneas. Mol, ¿sí? Con este colorcito que se ve más rojo. Mol arriba con mol abajo se cancela. ¿Sí? Es como mol entre mol, pues es uno. O sea, ya no existe esa unidad. ¿Sí? La siguiente. ¿Cuál sería? Atmósferas arriba con atmósferas abajo, ¿verdad? Pues pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues se cancela. Vamos al siguiente. Kelvin. Kelvin arriba. Se cancela, ¿verdad? Con los Kelvin, precisamente, que están abajo. ¿Sí? También hay otros Kelvin. También se cancela.
Entonces todas las unidades se cancelaron, excepto los litros que estaban solitos. Los litros no tienen con quién cancelarse. Se dan cuenta aquí no tiene, los litros están solos, pasan directamente. Por eso los quedó unidades de litros. ¿Sí? Bueno, creo en el ejercicio no le pusieron el punto 15. Sí es importante poner el punto 15 porque es el cero absoluto. ¿Sí? Pero más o menos sale este dato. Profe, yo lo acabo de hacer, me salió 84.62 y demás números. Sí, también es correcto, compañero. También es correcto. Lo que pasa es que, como les decía, en el ejercicio no le pusieron el punto 15, que es muy importante en todos los libros. La conversión de grados centígrados a grados Kelvin, siempre se tiene que poner el punto 15, es importante. Pues aquí lo omitieron, ¿no? No, erróneamente no tenían que haberlo hecho así. Pero, pues de todos modos vamos a comprobarlo. Sí, de todos modos no se sale del 84, ¿verdad? No pasa nada si sale del 84. Si ustedes ven, ahí está la calculadora. Vamos a hacerlo de esa manera, ¿sí? 6.4 por 0.0821 por 483.15, cerramos, es igual entre 3 atmósferas. Ahí está, lo mismo que le salió al compañero, ¿verdad? 84.6, a ellos les salió, bueno, a esta diapositiva nos salió 84.5, también se redondea, ¿sí? Entonces más menos es 84, ¿sí, compañeros? Entonces, los dos están correctos, nada más que uno está más preciso que el otro, ¿no? Entonces, así se soluciona básicamente, compañeros. Este tipo de ejercicios, que son ejercicios de la ley de los gases ideales. ¿Ok? 84.5, que pues lo redondeamos, ¿no? Más o menos 84.6. ¿Sí? Más bien, aquí acuérdense que ya después de todos estos procedimientos se le pone resultados. ¿Sí? Igual se destaca con otro color, más pequeñito. ¿Está? Los resultados es V igual a 84, lo redondeamos a 0.6 litros. Es el resultado. También igual siempre se pone de distinto color para que no haya problema, etcétera, ¿sí? Entonces acuérdense, siempre que vamos a solucionar problemas, no nada más es en física, también es en matemáticas, poner que fórmula, los datos que nos dan, incógnita, sustitución y resultados. ¿Sí? Así siempre se solucionan los problemas en matemáticas y en física. Yo aquí le puse otras anotaciones, pero bueno, era para acomodarnos bien de lo que estamos planeando hacer. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos sale en el ejercicio. ¿Ok? La siguiente diapositiva marca que, como les decía la tarea, estas son las leyes. Son 3, 6, 9 leyes, ¿sí? Que involucran las leyes también pues de los gases ideales, que involucra también a la termodinámica, que es la ley de Avogadro, tiene su fórmula particular, la ley de Boyle o Boyle-Mariotte, también tiene su fórmula particular, la ley de Gay-Lussac, igual tiene su fórmula particular, la ley de Charles, tiene su fórmula, gases ideales, lo acabamos de ver, ley general de los gases, muy similar, ley de Graham, ley de Dalton y la ley de Henry.
Y por último, la última diapositiva, sí, nos dice que ustedes tienen que hacer estos dos ejercicios. Si se dan cuenta, pues igual, aquí les piden el volumen, entonces el mismo procedimiento que acabamos de hacer. En el ejercicio 2, ahí no, ahí les piden la n, ahí hay que despejar la n, pues de esta fórmula, despejar esta n. Entonces quedaría PB entre RT. Entonces también es una división, pero ahora los datos están en inverso, ¿sí? Entonces estos dos ejercicios ustedes los tienen que hacer, ¿sale? Y con esto pues concluimos las diapositivas. ¿Sale, muchachos?